Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a hablar de una noticia que leí hace un tiempo. Bueno, estamos a día 12 de agosto, la vi el 21 de julio, de una revista, Autovil, que bueno, es bastante conocida y la verdad que pensaba que tenía más rigor al publicar noticias. Está hablando del Suzuki Jimny, que sí es válido para el día a día. Y me resultó muy curiosa, así que quiero analizar con vosotros de esta noticia, os la voy a ir leyendo y bueno, comentándola, porque a mí hay cosas que me parecen que son extremadamente de risa. Empezamos con esto que pone: prueba del Suzuki Jimny, ¿es válido para el día a día? Tengo que deciros que ya tenemos 36.000 kilómetros en nuestro Jimny, que lo tenemos ya desde hace un año y medio mes. Lo usamos de coche diario. Vamos a ello. Es válido para el día a día. Vale. La cabecera a todos nos cautivó desde el principio, y eso lo demuestra su larga lista de espera. Pero en esta prueba queremos comprobar una cosa. ¿Es el Suzuki Jimny un coche lógico para un uso habitual? Vale, aquí ya, en mi opinión, ya lo están jodiendo. Nos cautivó desde el principio, sí es cierto, porque es un coche que rompe la línea estética que seguían otras marcas, pero que lo demuestra su larga lista de espera. Bueno, de momento la larga lista de espera es porque la producción que tenían no era tan grande como para abastecer esta demanda imprevista, gracias a lo que dice que nos cautivó a todos y mucha gente estaba esperando este tipo de vehículo 4x4. Entonces, con esto, queriendo decir y teniendo en cuenta que durante el año pasado, en 2019, el número de unidades vendidas aquí en España, vendidas y entregadas, no superó las 1000, creo que rondaba por las 900, entonces es un número bastante bajo. Claro, la lista de espera llegaba año y medio. Si hubieran tenido capacidad para entregar 5.000 Jimnys aquí en España, por ejemplo, yo creo que la lista de espera hubiera bajado muchísimo. Vale, seguimos leyendo. En contra de las tendencias del sector, es cuadrado e increíblemente popular. El Suzuki Jimny también tiene admiradores leales on-road. Esto es, que no necesariamente van a limitar el uso del pequeño Suzuki a la práctica todoterreno. ¿Tienen razones para ello? Autovil ha probado el icónico Suzuki Jimny en 8 capítulos sobre su idoneidad para el uso diario. La verdad es que este vehículo mucha gente no le va a dar un uso, podríamos decir que extremo, al vehículo. Sí que irán por caminos y tal, pero no creo que se lleguen a arriesgar mucho en la práctica de off-road. Pero bueno, al menos ahora, al principio, estando nuevecito, mucha gente no creo que se arriesgue a que se rompa o a hacerle cualquier cosa. Vale, capítulo 1, de viaje. En autovía la cosa se pone dura. La velocidad elevada en línea recta entre paréntesis, exige mucho al Jimny. La terca suspensión apenas es capaz de afrontar los impactos rápidos y sucesivos. ¿Impactos contra qué? O sea, tú vas por la autopista, ¿qué impactos rápidos y sucesivos encuentras en una autopista? O sea, no lo entiendo, porque te hablan de velocidad elevada, pues me imagino yo, pues a 120 km por hora, que es el límite. ¿Qué vas a ir? ¿A 200? Primero no se puede, el coche tampoco puede. A 160 sí que llega, quizás a 170, pero impactos rápidos y sucesivos. Yo no sé quién conduce a 120, zona de impactos, no sé, no entiendo. Además, con sus medidas cortas sigue de muy mala gana la trayectoria. Parece que están describiendo, no sé, un coche, vas ahí en autopista y como que vas dando giros ahí, no lo entiendo, no. Vas tambaleándote por autopista, no lo entiendo, de verdad. Vamos a 40, bueno, tenemos coches delante y habrá coches ahí. Vamos a ver, la carretera está a 120, ahí en tercera velocidad. Ahí en cuarta, ya a 120. Vamos a ver si la experiencia de conducción es como dicen aquí. Sigue de mala gana la trayectoria. Yo no muevo el volante, está en curva, seguimos. Pues nada, vamos a ir más adelante. Bueno,
nos hemos pasado un poquito, reducimos. Y a ver, bueno, altas velocidades, ¿qué dice? Y aquí lo mismo, en curva, vamos a 110 kilómetros por hora. Sigue de mala gana la trayectoria, pues yo no sé qué trayectoria está diciendo, porque yo tengo el volante cogido incluso con una mano y esto gira bien. Y luego, pues eso, le pisamos un poquito más y esto, pues, tira bastante bien. Así que, bueno, con esto, aquí en curva 100. No sé a qué se refieren, que sigue de mala gana la trayectoria. Estáis viendo hacia adelante, he soltado el volante y esto sigue recto. Así que estas cositas que dicen, yo la verdad que sigo sin entenderlas. La mezcla de ruido y del viento con la de los neumáticos anchos. Pero si tiene 195 de anchura el neumático, que encima en la práctica no son 195 reales, porque la banda de rodadura es un poco más pequeña, hace que la conducción sea incómoda. Y el motor a una velocidad de 130 km/h en la última marcha, y los asientos solo moderadamente acolchados, hacen que sea difícil soportar largas distancias. No se debería sobrepasar 120 en autopista. Mucha gente pues sí que viaja a 130. Conducción incómoda. No lo entiendo esto. O sea, yo con el Jimny normalmente no me paso de 100 km por hora, a lo mejor en algún adelantamiento y tal. Yo voy tranquilo porque uno compra un vehículo para lo que le va a utilizar. Y el Suzuki Jimny no es un vehículo de carreras. Yo no sé, aquí pone 130 km por hora. Los asientos moderadamente acolchados. Nosotros nos hemos hecho viajes de 500 kilómetros en ida, otros 500 en vuelta. Y la verdad que bueno, cualquier viaje largo sí que tiene un efecto sobre el conductor o acompañante, pero de ahí a decir que sea difícil soportar largas distancias, la verdad es que no lo entiendo. Yo voy cómodo en el Suzuki. Quizás sí podría tener unos asientos un poco más cómodos, pero incómodos no son. Lo de la suspensión, que apenas es capaz de afrontar impactos rápidos y sucesivos, yo no sé por dónde han hecho la prueba estos. No sé muy bien este capítulo. A mí la verdad que no... Estoy totalmente en desacuerdo. No sé. Es una crítica un poco excesiva, me da. Y vamos al segundo capítulo. Maletero. Un coche pequeño suele ser perfecto para hacer la compra. El Suzuki Jimny también. Digámoslo de esta manera, es bastante escaso. A pesar de los ejes rígidos y los muelles helicoidales tan gruesos como un pulgar, el pequeño no debería sobrepasar los 320 kilogramos de carga. Pero vamos a ver, ¿quién va al supermercado a comprar 300 kilos de compra? A ver, ponedlo en los comentarios que él lo haga. O sea, ¿vais al supermercado y compras 300 kilos de cosas? O sea, me está hablando de para hacer la compra. No debería sobrepasar los 320 kilogramos de carga, pero vamos a ver, muchacho, ¿dónde vas a comprar tú? No lo entiendo, me estás hablando de para el día a día, para hacer la compra, 300 kilos de compra, ¿de verdad? No lo entiendo, ¿cuánto dinero se gasta este tío en una compra? No sé, 1.000 euros o algo así, no lo entiendo. A ver, el maletero es enano con un volumen de solo 85 litros. Vale, hasta ahí es cierto. La parte del maletero, con los asientos traseros puestos como deben de ser, para usar como asiento, no te da para nada. Incluso con el respaldo plegado no pasa de los 830 litros de equipaje. Pero bueno, vamos a ver. Sí, vale, es cierto que 85 litros de espacio es muy reducido. Y la siguiente frase te la dicen como si también fuera una puta mierda. 830 litros de equipaje. Con el respaldo plegado, los asientos traseros, incluso con eso, no sobrepasa de los 830 litros de equipaje. O sea, el Mercedes Clase G, que tiene de maletero con los asientos levantados 600 litros, pues es un maletero pequeño para estos. No lo entiendo.
O por ejemplo, cualquier vehículo pues normal, una berlina, que tenga 500 litros de maletero, pues es una mierda para esto. No se puede hacer la compra con 500 litros de maletero o con 400. No, porque como el Jimny tiene 830 con los asientos plegados, ya una berlina normal, media, que tenga 400 litros, pues no sirve para hacer la compra. Entonces, ¿qué tenemos que comprar? No sé, tenemos que comprar un remolque atrás con 1500 litros de almacenaje. No lo entiendo. Dice, al menos un mini compartimento en la parte inferior contiene artículos pequeños. Pues se referirá al compartimento este del Mode 3 para poner pequeñas cosas o herramientas. Pero, ¿eso qué tiene que ver? O sea, con hacer la compra o lo que sea. Yo alucino con esto. Yo lo estaba leyendo. La verdad que no lo entiendo. Mira, lo voy a mirar. Vamos a ver. Volkswagen Passat. Maletero. No sé, aquí lo primero que sale. Volkswagen Passat. Maletero mínimo 586 litros. Pues es una mierda de maletero. Porque claro, como aquí dicen que 830 litros pues es poco, pues un Volkswagen Passat con 500 litros de maletero pues es una mierda. No vale para la compra un Volkswagen Passat. No tienes espacio para meter nada. Bueno, siguiente capítulo. En ciudad, el 3. Estacionar, maniobrar, mantener una visión general. Aquí es donde deben salir a relucir las virtudes de este pequeño de solo 3,6 metros. Y lo cierto es que casi puede ocupar incluso los huecos que dejan los Smart al irse. O sea, es que yo alucino. Casi puede ocupar longitud del Smart. El normal, 2700 milímetros. El Jimny, 3600. O sea, tienes 1 metro de diferencia entre un Smart y el Suzuki Jimny. Y casi puedes aparcar donde el Smart. A ver, es cierto que el Jimny puede aparcar en sitios que otros, vamos, ni se imaginan. Pues yo de hecho lo he hecho. Aparcar en huecos súper reducidos. Pero bueno, o sea, si aparcando en línea, ¿cómo puedo decir que donde un Smart? Hombre, un Mini, por ejemplo, el Mini es un poco más largo que el Suzuki Jimny. Y el Mini tenemos como que es un vehículo pequeño. Entonces, para hacer una comparación, pues la haces con esto. No la haces con un Smart o con una moto. Ya puesto. Donde aparca una moto, aparcas el Suzuki Jimny. Joder. Tiene narices esto. Te sientas mucho más alto de lo habitual, lo que hace que la lucha diaria en el bullicio de la gran ciudad sea más fácil. Y otra cosa que nos ha gustado. La distancia al suelo inusual y los voladizos extremadamente cortos le permiten superar fácilmente bordillos aún más altos. Claro, como en ciudad uno va ahí escalando los bordillos y subiéndose ahí a las aceras y haciendo off-road ahí ciudadano. Vale, bueno, está muy bien. Además, como es súper largo, no te entra en una plaza de aparcamiento, no, lo tienes que subir al bordillo. Según esto, para eso bueno el Jimny, para subirte al bordillo, porque como es tan largo, sale el coche. Bueno, capítulo 4, imagen. ¿Puedes aparcarlo en la milla de oro de tu ciudad sin complejos? ¿O darle las llaves al aparcacoches de un restaurante de moda y mantener el tipo? Bueno, vale, ya sé un poquito por dónde va esto. A mí la verdad que aunque vaya con un coche de 30 años a aparcarlo, pues me da igual. Yo tengo un coche de los años que sean y no tengo por qué, no sé, pensar que es una puta mierda. Pues no, pero bueno, esto es, vale, como que es un coche nuevo y tal. Es más, seguro que vas con el Suzuki, un SJ 410 o 413, que tiene más o menos la misma línea. Pero bueno, dice, absolutamente, el pequeño es un verdadero punto de atracción. El cuerpo angular se ve maravillosamente retro y bello al mismo tiempo. Por eso, que te vas con un SJ 413 y no le tiene que envidiar tampoco mucho. La cercanía visual al Mercedes Clase G no es ridículo en absoluto. Suzuki ha logrado configurar el 4x4 simple de una manera realmente virtuosa, porque desprende prestigio a pesar de sus escasos 102 caballos y su tecnología simple. Pero vamos a ver, ¿qué tienen que ver los caballos con el aspecto exterior? ¿Qué pasa? ¿Que salen a pastar? ¿Salen de ahí del motor? Para ver aquí, oh, mira, el Suzuki Jimny, qué bonito y tiene 100 caballitos aquí dándole vueltas alrededor. Hombre, por favor, o sea, es que capítulo 4, imagen,
tiene que ver con la potencia del motor, aparte de que no son escasos para el coche que es un coche pequeño con bajo peso, y la potencia que tiene pues es para mover ese propio peso, que lo mueve pues bastante bien dentro de lo que cabe. Se le podrán hacer mejoras, pero en lo suyo es ideal. O sea, te están hablando capítulo 4 imagen, yo no sé quién hace estos artículos. Supuestamente Autobild, pues bueno, supuestamente yo lo tenía como un medio que bueno, que te ponen noticias y tal, pero cuando entiendes un poco del tema, es que la mayoría de las noticias en general, de todas las revistas que hay digitales, parece que son noticias nada más que para entrar a la noticia, ya está. Con que entres y veas la publicidad ya les vale, ya lo que digan dentro como que da lo mismo. En el capítulo 4 imagen, ¿qué tendrá que ver la imagen con los escasos 102 caballos que dicen aquí? A todos los coches aparcan y se dejan con el capó abierto para que veas ahí lo que tiene y todo esto, y le midas el aceite cuando pasa, dice, a ver, cómo está de nivel de aceite, y lo miras. Joder, macho, es que no sé quién hace estos tipos de artículos. Bueno, y ahora vamos al capítulo 5, en buena compañía. ¿Pueden ir 4 adultos realmente en este automóvil? Bueno, al menos 4 cinturones de seguridad están instalados. 2 personas altas en el asiento trasero, por favor, solo para distancias cortas. Bueno, personas altas, no sé a qué altura se referirá. A uno le puede parecer alto 1,70 o le puede parecer bajo, de 1,80 o de 1,90. Voy a especificar un poquito. El espacio para las rodillas, claro está, va limitado por una anchura entre ejes de 2,25 metros y tampoco hay apenas anchura. Apretados, hombro con hombro, las personas de talla adulta van bastante incómodos. Entrar en la parte de atrás, una tortura. Pues bueno, vamos a ver. La verdad que entrar en la parte de atrás, a ver, es un vehículo de 3 puertas. Y como muchos vehículos de 3 puertas, para entrar a la parte trasera tienes que echar para adelante el asiento y todo esto. Aún así, al ser un vehículo alto, sí tiene espacio atrás. Y se puede entrar perfectamente a la parte de atrás. No tiene más complicación que un coupé de los de antes, por ejemplo, de 3 puertas. Además, al ser más alto, puedes girarte mejor dentro del vehículo. ¿Y qué tendrá que ver la distancia entre ejes para entrar dentro? Porque igualmente puede tener esa distancia de ejes y haber hecho la carrocería más larga y el interior más grande. Pero bueno, oye, cosas de aquí. Otra cosa, en la parte de atrás sí, hay 2 plazas, pero es que curiosamente estas 2 plazas son más amplias que en otros vehículos las 3 plazas de atrás, porque muchas veces el asiento del medio es como un poquito más estrecho y bueno, le han puesto ahí como el cinturón este de cintura, pero realmente no tienes gran espacio. Las plazas de atrás del Jimny tampoco vas así hombro con hombro y tal. Hombre, a no ser que seas una mole aquí que ocupes un huevo, pero para una persona más o menos de tamaño normal, medio, así, pues está bastante bien. De hecho, yo me he sentado en la parte de atrás, pero tampoco vas muy mal. Parece que no pueden ir gente. De hecho, hemos ido 4 personas en el vehículo y no han encontrado grandes impedimentos para estar a gusto o sentarse. Es un coche, sí, contenido, pero la verdad que con respecto al modelo anterior sí que han aumentado el espacio interior de las plazas traseras, quitándole un poco más de maletero. No sé, me parece demasiado esto, que digan que parece que eso es una caja de zapatos por dentro y que vas ahí apretujado. Vale, capítulo 6, yo me lo guiso. Si te propones su cuidado y mantenimiento por tu cuenta, eso aún debería funcionar aquí. Aún debería funcionar. De hecho, si se conduce como antes, lo normal es pensar que es porque su tecnología también es como la de antes. A ver, estos japoneses en Suzuki han pensado bien el coche para que el mantenimiento sea sencillo, no como alguna marca francesa que tienes que desmontar medio coche para echarle el aceite, por ejemplo. De hecho, la rueda de repuesto cuelga del portón trasero, que incluso se puede instalar con herramientas de a bordo. Que a ver, es un vehículo 4x4, un todoterreno. Normalmente los vehículos todoterreno llevan una rueda colgando del portón trasero, porque es eso o llevar la rueda en los bajos. Entonces ya le tienes que hacer un hueco en los bajos para llevar la rueda. Es que cualquier coche que lleve rueda de repuesto lleva herramientas y la puedes cambiar tú fácilmente. Yo no sé qué es lo que están queriendo decir aquí, no sé, están diciendo en esto, a ver, que a mí me encanta el Jimny y es la leche. Yo podía decir, ah, sí, mira qué bueno, le puedo cambiar la rueda con herramientas dentro y pues eso lo puede hacer cualquiera, es que parecería gilipollas.
Si presumo de que puedo cambiar la rueda con herramientas de a bordo, si eso lo puedes hacer en cualquier coche, no sé. Prueba de aceite, check. Filtros de aceite, bujías, bombillas, fusibles. Accesible e intercambiable por uno mismo. Fantástico. Claro, eso está bien. Esto en el artículo está bien. Está todo ahí a mano. Hay mucho hueco en el hueco de donde está el motor. Y sí, eso me parece que está bastante bien. Estar a salvo. Ojo, capítulo 7, estar a salvo. A ver, ¿cómo de seguro es el Jimny? ESP, detectores de carril y otros asistentes están a bordo. Debilidades. Los neumáticos todoterreno requieren distancias de frenado de hasta 47 metros desde los 100 km por hora. O sea, los neumáticos todoterreno requieren distancias de frenado de hasta 47 metros. De momento los neumáticos que lleva no son de todoterreno. Son de 80% carretera, aquí en España por lo menos, son de 80% carretera, 20% todoterreno, off-road o como lo queréis catalogar. Así que son mayormente de carretera. Bueno, pues si te pones a mirar, vamos a ver. Distancias de frenado. De frenado a 100 km por hora. Lo buscamos. Y lo primero que sale, la velocidad del vehículo. A mayor velocidad, más distancia recorrerá tal. A 100 km por hora, de 80 a 90 metros. O sea, según esto y otras páginas también que he leído, a 100 km por hora necesitas 80 o 90 metros para frenar. Y según estos, la distancia de frenado del Jimny es mala con sus neumáticos porque te permite frenar en la mitad de distancia a 100 km por hora que los otros. Pero bueno, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha comprobado los datos de esto? Es que no lo entiendo. Esto es, pues escribir por escribir. No lo entiendo. O sea, el Suzuki Jimny, que es lo que es, supuestamente tiene malos frenos, como dicen después, ojo, frenos desactualizados pone. Pero si acabamos de ver que a los 100 km por hora la distancia de frenado son 70 o 90, entonces frena cojonudo, joder. Esto tiene frenos de avión. El auto subvira tercamente y las maniobras de esquive son trabajosas. En resumen, no es el coche que te dará la máxima tranquilidad. Que el auto subvira tercamente y las maniobras de esquive son trabajosas. A ver, pues si te ves el vídeo de la prueba de lance que han hecho del Suzuki Jimny, pues sí, si haces giros bruscos, pues el coche, por su estructura y por todo, pues claro, parece como que se va un poco. Pero es que esas maniobras que hacen en esos vídeos, por ejemplo, no las hace peor el Jimny que otro vehículo supuestamente de carretera. Que yo no entiendo estas críticas. Que sí, que puedes hacer una crítica, que puedes dar tu opinión, pero hombre, no digas esto porque te ves, vale para el día a día y dices, pues vaya mierda de coche estoy comprando para el día a día. Un coche que no te da tranquilidad por ahí. La billetera. Capítulo 8, siguiente. En torno a los 21.000 euros. Es barato para un vehículo todoterreno y la caja automática solo cuesta unos 1.200 euros más. La tracción total con bloqueo y reducción están a bordo de serie. Vamos a ver. En torno a 21.000 euros, dice. Vale, si cuando salió el Jimny, su precio oficial eran 17.000. Que luego por lo de las normativas, que no atendían demanda y tal, lo fueron subiendo un poquito para que no hubiera tantos pedidos. Actualmente creo que sí que, bueno, no se vende, pero hasta cuando se dejó de vender, creo que sí que estaba en 21.000 el base. Pero dice que la caja automática solo cuesta unos 1.200 euros más. No, a ver, la caja automática costaría 1.200 o 1.500 euros más sobre la versión más alta, que aquí en España se denominó Mode 3. Y la versión más alta no vale, o sea, de equipamiento más alto, porque al final todas las versiones son iguales, traen el mismo sistema de tracción, el mismo motor y traen todo. Lo único que traen mejoras, faros LED, limpiafaros, traen un montón de historias que te facilitan también mucha la vida ahí dentro, pero vamos, que lo esencial del vehículo lo llevan. Yo he consultado en concesionario cuánto valía la versión automática en Mode 3 y estaba en 26.000 euros. Me están diciendo aquí 21.000, que sería la base, que ojo, aquí por lo menos la versión de menos equipamiento trae el gancho del remolque. Que oye, que para lo que es el trabajo y tal, y quien lo necesite es un extra que no traen
las demás. Y bueno, pues me parece, sí, si es un coche que lo coges con el mínimo de cosas, sin cierre centralizado y este tipo de cosas, o elevalunas eléctricos, pues también es algo que compensa. Pero bueno, que a lo que vamos, que según estos, con caja automática cuesta 22.200 euros, no, se te va a 26, se te iba, estando nuevo. Luego, el magro motor mantiene bajos los impuestos, cierto. El Suzuki es actualmente extremadamente estable en valor, debido a los largos tiempos de entrega. Sí, la verdad que la gente que vende ahora el Suzuki Jimny en segunda mano lo vende por encima del valor, o lo tiene puesto en venta por encima del valor. Hay un anuncio por ahí rulando de un Jimny en 40.000 euros. Pues bueno, me parece que es una pasada y no sé si llegará a venderlo. Estaría bien si lo llega a vender, pues que nos avise y nos lo diga, porque... Pero me pareció una pasada, sí, en cuanto al diseño y tal y cómo encapricharse del coche, pero al final, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando un vehículo pequeño, no sé, y el precio eran... Por la JLX, la que tenemos, 18.500 o 19.000, por ahí andaba el precio. Me parece que 40.000 euros es demasiado dinero. Eso sí, por 30.000 encuentras bastantes unidades de segunda mano y con pocos kilómetros, pero bueno, aún así me sigue pareciendo bastante caro. Pero bueno, cada uno es su vehículo, que lo venda como quiera, y el que lo compre, pues si lo quiere tener ya, pues es lo que tendrá que pagar. Si no quiere esperar, habiendo tenido la reserva previa, porque claro, se están entregando las reservas que ya se han hecho y no se están aceptando nuevas reservas, pero bueno. El caso es eso. Bueno, los impuestos son bajos también. Los impuestos aquí en España se paga el siguiente tramo de impuestos a partir de, para que os hagáis una idea, de un motor 1700, de 1700 centímetros cúbicos. Si tuviera más cilindros, pues se pagaría más también, porque va en relación a la cilindrada y a los cilindros que tenga el vehículo. Entonces, como el Suzuki Jimny es 4 cilindros y un 1500, pues paga un impuesto un poco más bajo. En eso pues está bastante bien. En eso también acierta. ¿Cómo será su futuro? Veamos. En el taller exige cantidades notables para el mantenimiento cada año. Si el mantenimiento prácticamente es cambio de aceite y ya está. No sé, parece como que es un coche carísimo. A mí me dieron presupuesto para la primera revisión en 260 euros con el cambio de aceite de diferencial y tal. Que vamos, les llevé yo el aceite del motor para que lo cambiaran ellos. Porque no te ponen el 0,16 recomendado, yo le pongo 0,16. Cada uno que le ponga el aceite que quiera. El principal recomendado es este. Más allá de eso, que lo hablaré en otro vídeo, pues ya cada uno decide. Hay otros aceites que le van bien, un 0,20, un 5,30. Estos aceites también salen en el manual, pero marcado como principal recomendado es el 0,16. Y a partir de ahí ya cada uno que haga el debate que quiera. Seguimos. Y el Jimny es tragón. No baja de los 7 litros de media. No baja de los 7 litros de media. Yo tengo una media ahora de los kilómetros recorridos de 6,3 litros. Ya digo que es que no le piso. O sea, lo uso para lo que es. A veces sí, para que el motor no se amodorre, pero vamos, que lo llevo tranquilito, porque no es un coche para ir haciendo carreras. Es un coche para lo que es. Salgo al campo y me divierto con él y es muy válido. Y lo veréis en un próximo vídeo que vamos a salir contra un Toyota J90, un Land Cruiser. A ver qué tal lo hacemos en barro, aprovechando una tormenta que pasó por aquí, dejó bastante agua. Está muy interesante el vídeo. Bueno, eso, no baja de 7 litros de media. Yo he hecho por depósitos, he llegado en el último que he llenado a 5,7 litros a los 100. Está claro que es en carretera, pero vamos, es que esto están hablando de un vehículo del día a día. Entonces, pues no lo entiendo. Yo a 7 litros no llego, ni de coña. 6,5 sí podría hacer en un uso así, más o menos normal en ciudad. Yo no sé, estos tendrán un ladrillo en el pie para el acelerador. Bueno, conclusión del artículo. La calificación general demuestra que este Jimny tan angular no es un coche realmente redondo. Claro, ya, el juego de una cosa redonda como que te ha salido bien, pero ahí complicado.
Especialmente porque los frenos se ven absolutamente desactualizados. Los frenos, unos frenos de disco delanteros y de tambor traseros, que vamos, es una configuración que si nos paramos a pensar para el uso que está destinado este vehículo, aparte de ser bueno en ciudad, para campo, los discos se llenan de barro si lo metes en barro, se llenan de mierda y si lo pasas por agua, pues también. No te van a frenar igual. Los frenos de tambor traseros, pues no están expuestos afuera. Entonces van a mantener su capacidad de freno. A lo mejor en Suzuki han pensado estas cosas y han dicho, bueno, pues ¿para qué vamos a poner frenos de disco atrás si metemos unos de tambor que también frenan bien y frena desde dentro la zapata? Pero bueno, oye, a lo mejor pues estos de Autobild hubieran hecho un vehículo mucho mejor para el día a día. No sé, un vehículo descapotable, biplaza, un poco más de maletero, no sé, y pues no sé, 10 centímetros de altura libre al suelo para ir a pescar salmones que te salten encima, pasar por un río, ya te quedas ahí encallado ya en el agua, porque como es un vehículo bajo y tal, y pescas los salmones que van saltando dentro del coche, porque como es descapotable ya lo aprovechas con estos temas. Sin embargo, el pequeño también puede ser un respiro en la vida cotidiana en ciudad. Es muy divertido en cualquiera de los casos. O sea, lo están poniendo como un coche peligroso que va de mala gana en línea recta. Lo del maletero es lo que más me ha impactado, no sé. Y luego eso, lo de los 300 kilos. ¿Quién va a comprar 300 kilos de compra? Es que, por favor. Pero si es que nosotros hemos llevado un pino dentro del Suzuki Jimny. Hemos llevado un pino a nuestro terreno en el Suzuki Jimny de pasajero. Y ha ido estupendamente. El pino no se ha quejado en absoluto. ¿La habéis escuchado al pino? Yo no. Yo desde luego no le he escuchado al pino quejarse de ir en el Suzuki Jimny y va contento y está echando brotes verdes ahora que lleva ya 4 meses ahí en el suelo chupando energía. Y también hemos llevado un altavoz increíble de 1000 vatios dentro del Suzuki Jimny. Eso no lo han hablado. Los altavoces son una mierda, pero nosotros hemos llevado un altavoz de 1000 vatios dentro del Suzuki Jimny. ¿Tú sabes la cantidad de ruido que puedes hacer con eso? Un altavoz que es casi tan alto como yo. Así, tumbado. ¿La habéis escuchado quejarse? No, porque no estaba enchufado. Porque era de enchufe, no era de mechero del coche. Pero bueno, oye, que bueno, viendo el análisis yo la verdad que me quedé bastante decepcionado con que una revista relativamente seria haga un artículo de este tipo, que bueno, parece sí que ha sido traducido al español y ha podido tener pues algún fallo en lo que es la estructura, pues como nos puede pasar a cualquiera que pongamos traducciones o que no sea nuestro idioma natal, pero hombre, un medio serio diciendo estas cosas de este vehículo, tampoco estoy diciendo que el Suzuki Jimny sea el mejor vehículo para ciudad y carretera, pero lo están poniendo como que es una basura y realmente es un vehículo que es para lo que es. En ciudad es un vehículo pequeño y no tienes mayor problema para moverte y aparcar. En carretera se mueve muy bien y hace muy bien los adelantamientos. Entonces yo no entiendo este tipo de artículos de opinión y diciendo cosas como que van para mal. Que si fueran ciertas, pues oye, te lo comes con patatas, pero si ves que no es así, pues hombre, a mí desde luego me indigna y a mucha gente también. De hecho hay hilos que hablan de ello en internet. Y otra cosa es que cada uno compra un vehículo para el uso que le va a dar. Y el Suzuki Jimny ya lo ves como es. Además, normalmente compras el coche después de haberlo visto. Es un todoterreno compacto, sencillo, para campo, con poco peso y con muchas capacidades off-road, como son los ángulos que tiene, la altura libre al suelo y todo. No es un deportivo descapotable para ir por ahí. No le pidas a un deportivo descapotable subir inclinaciones grandes en campo. No le pidas a un deportivo descapotable pues todo lo que le puedes pedir en campo al Suzuki Jimny, pero tampoco le pidas al Suzuki Jimny lo que hace un deportivo descapotable. Cada coche es para lo que es. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Comentad qué os ha parecido, si tenéis alguna anotación más y nada, darle a like si os ha gustado, suscribiros para no perderos nuevos vídeos, que tenemos futuros vídeos muy interesantes que no queremos que os perdáis. Activad las notificaciones para que os avise a YouTube, porque YouTube no avisa.
cuando se saca nuevo vídeo. Avisa lo que le parece. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.